Hola, bueno, en primer lugar, muy agradecida por esta invitación a participar del simposio de la Sociedad Argentina de Medicina en Santa Cruz de la Sierra, este segundo Congreso de Medicina Interna que es virtual. Me han hablado muy bien de Santa Cruz de la Sierra, que es un lugar precioso y gente muy amable, así que bueno, esperemos que pronto nos conozcamos en persona. Hoy les voy a hablar sobre el enfoque de la hipertensión arterial, cerrando ya este simposio en el adulto mayor. Si hablamos un poco de prevalencia, el estudio Renata fue el primer registro argentino que aportó datos sobre la prevalencia, el conocimiento, el tratamiento y también el control de la hipertensión arterial. Este estudio se realizó en 7 ciudades y informó una prevalencia del 33,5%. Uno de cada 3 hipertensos hoy en nuestro país desconoce que es hipertenso, desconoce que lo es. Y uno de cada 4 hipertensos solamente está bien controlado, es decir, un 25% solamente de los pacientes están bien controlados. Bueno, sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial muy prevalente que impacta negativamente en la calidad y en la expectativa de vida, puesto que es uno de los principales factores de riesgo para la principal causa de muerte en el mundo occidental, que es la cardiovascular. Como vemos en el gráfico, a partir de los 55 o 60 años empieza a aumentar exponencialmente la posibilidad de ser hipertenso. Superando los 80 años, 8 de cada 10 padecen hipertensión, pareciendo ser que es una enfermedad que nos espera a la mayoría al final de nuestras vidas. La prevalencia de hipertensión aumenta con la edad y afecta al 70% de los mayores de 70 años. La presión arterial sistólica aumenta en forma lineal hasta los 80 años, afectando al 70% de los hipertensos de esa edad, siendo que la presión arterial diastólica comienza a disminuir entre los 50 y los 60 años. Y la presión de pulso, ahora vamos a ver esto, se amplía hacia los 50 años. Esto es un factor pronóstico. Aquí les traje un poco la fisiopatología del envejecimiento, cuáles son los cambios que suceden como causa de hipertensión arterial, y a grandes rasgos en el envejecimiento suceden 3 cambios fundamentales: a nivel vascular, a nivel neurohumoral y a nivel renal. ¿Y qué es lo que sucede justamente? Hay una mayor rigidez vascular, disfunción endotelial con menos producción de óxido nítrico, es decir, el vasodilatador por excelencia, lo que trae como consecuencias un aumento de la presión arterial sistólica, una disminución de la presión arterial diastólica y un aumento de lo que mencionábamos recién de la presión de pulso. Es decir, una amplia diferencia entre ambos valores, y cuando este es mayor a 50-60 es un índice indiscutible de rigidez vascular. A nivel cardíaco hay cambios también, hay hipertrofia del ventrículo, hay fibrosis miocárdica por depósito de colágeno, disminución del periodo de la diástole, ¿no? Se compromete el periodo de perfusión miocárdica y también se alteran las fibras de conducción, es decir, de los marcapasos naturales con mayor posibilidad de arritmias y trastornos de la conducción. Esto lleva a la posibilidad de desarrollar una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? Sobre todo cuando hay un aumento de la poscarga e isquemia miocárdica, lo que define un bajo volumen minuto y un aumento de las resistencias periféricas. Básicamente, estos son los mayores cambios que suceden en los adultos mayores. Cambios a nivel renal, bueno, hay 2 grandes fenómenos. Por un lado, la esclerosis glomerular. Para los 80 años se estima que habremos perdido un 40% de las nefronas funcionantes. Y por el otro lado, la caída del clearance, del filtrado glomerular, con una disminución justamente de este filtrado de unos 8 mililitros por año. Al adulto mayor se lo define entonces como un hipervolémico, porque fácilmente retiene sodio y agua, e hiporreninémico, porque hay una pérdida de la producción de renina. Y esto es relevante al momento de la elección de él o de los fármacos antihipertensivos, ¿no? Y a su vez tener presente que al dar estos fármacos o los fármacos de eliminación renal, habrá que disminuir la dosis o el intervalo interdosis. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la hipertensión arterial mal controlada, donde aparece lo que conocemos como la cascada hipertensiva, es decir, la hipertensión arterial librada a su evolución natural.
Hay lesión de órgano blanco, que en algún momento dará manifestaciones clínicas. Recordemos que la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática, que se la conoce también como el asesino silente, ¿no? No tiene sintomatología propia, generando un daño subclínico hasta volverse sintomático a nivel renal, cardíaco, retiniano y del sistema vascular cerebral. En el esquema de la charla les mencioné que pueden suceder en el corto plazo cuando la hipertensión arterial no está bien controlada. En contexto del aislamiento social y preventivo, vimos que muchos pacientes añosos, por justamente estar en el grupo etario más vulnerable, han abandonado los controles médicos y consecuentemente la medicación antihipertensiva. Este estudio, el HIVET, que ya lleva varios años de publicado, fue el primero en demostrar los beneficios de tratar a los pacientes mayores de 80 años, que hasta ese momento se creía justamente lo opuesto. Y justamente el HIVET fue un estudio muy interesante que incluyó pocos pacientes, menos de 4.000, mayores de 80 años, con una presión arterial al inicio promedio de 173-90 milímetros de mercurio, es decir, hipertensos sistodiastólicos, con baja prevalencia de otros factores de riesgo cardiovascular y eventos vasculares previos, es decir, adultos mayores bastante sanos. Estos estudios habían sido diseñados para durar 4 o 5 años, pero se han detenido, en realidad se detuvo el HIVET precozmente al 1.8 años. ¿Y por qué? Justamente por la gran diferencia entre las ramas de placebo y de tratamiento, siendo este tratamiento farmacológico una combinación de indapamida y de perindopril. ¿Y por qué se detuvo tan precozmente este estudio? Bueno, se vio una disminución de la mortalidad de un 21% en la rama tratamiento. Este fue el primer estudio que así lo demostró. Y a su vez se vio una reducción del 30% de la incidencia de eventos cardiovasculares. Hoy estos resultados están vigentes porque vemos que muchos pacientes que estarían en el grupo placebo, por lo que mencioné recién, ¿no? Minutos atrás, en contexto de la pandemia, muchos han abandonado la medicación habitual, la dieta episódica y demás. Así que estarían en la rama justamente placebo sin saberlo. Y aquí hay que mirar en qué momento se separan las curvas. Lo vemos aquí, ¿sí? Muy tempranamente ya se empiezan a separar las curvas, donde vemos la cantidad de eventos cada 100 pacientes, cómo suceden a partir de aquí más pronunciadamente en el grupo placebo que en el grupo activo o grupo tratamiento. Es muy temprano cuando ya se ve el beneficio de tratar, ¿no? Lo que proviene es el ACV principalmente el hemorrágico. Los hematomas cerebrales se están viendo en este contexto como nunca antes, citando referentes del neurointervencionismo locales. También vemos en relación a la insuficiencia cardíaca cómo se separan también tempranamente las curvas entre el paciente que abandona la medicación y el que no. Los pacientes con cardiopatía estructural, con una función miocárdica limítrofe, mientras le manteníamos la poscarga, es decir, la presión arterial bien controlada, la función ventricular funcionaba bien, aceptablemente. Pero ahora vemos que al abandonar la medicación rápidamente entra en falla de bomba, por eso vemos estos números, ¿no? Una reducción de un 64% a partir del tratamiento farmacológico. ¿Y cómo iniciar el tratamiento farmacológico en el caso de un paciente adulto mayor sin alguna necesidad farmacológica específica? Es decir, post-infarto agudo de miocardio, post-evento cardiovascular, por ejemplo. En ese caso, donde no hay una indicación mandatoria, son de primera elección las tiazidas, basados en los cambios fisiopatológicos que mencionábamos brevemente recién. Y los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos también lo son. Los pacientes sanosos son hipervolémicos, lo hemos dicho, retenedores de sodio y son muy salsensibles. Por ello, los diuréticos y los vasodilatadores suelen ser de primera elección. Todo esto basado en grandes y conocidos estudios publicados que les comparto con gusto en la bibliografía. Desde ya que están los casos especiales con indicaciones puntuales, donde, por ejemplo, un paciente postinfarto de miocardio, bueno, me voy a olvidar de las tiazidas y vamos por enalapril, el atenolol, por ejemplo. Y en segundo término, es importante recordar las asociaciones ideales, que son los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2,
junto a los bloqueantes cálcicos, dihidropiridínicos o los IECA o ARA2 asociados a los diuréticos tiazídicos o similares. Brevemente les comparto aquí a partir de qué valores se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico. Seguramente mis colegas ya lo habrán hablado. En el gráfico figuran las guías europeas, norteamericanas, canadienses, británicas, y prácticamente todas están de acuerdo que a partir de los 150, 90 no estarían bien los valores. Y hay cambios en los números de hipertensos. La prevalencia de hipertensión arterial en estadounidenses aumentó del 32 al 46% según las nuevas definiciones. En el grupo entre 65 y 74 años, la prevalencia de hipertensión, que era del 64, pasa al 76, y en mayores de 75 pasa del 75% a 82%, ¿no? Los proveedores de atención primaria que atienden a personas mayores se van a enfrentar a importantes decisiones de atención por justamente el aumento en el porcentaje de sus pacientes que ahora tendrán un diagnóstico de hipertensión arterial. Ya sabemos que la edad cronológica como una variable rígida está en desuso, ¿no? Hasta incurriríamos quizás en cierta discriminación al hablar de la edad en sí como el edadismo. Entonces, no debemos centrarnos en la edad cronológica, sino en la edad funcional independientemente de los años. Es decir, si estamos frente a un adulto mayor menor de 80 años que es robusto, le tengo que ofrecer, las mismas alternativas de tratamiento que a un adulto joven. A ese paciente debería tratarle si la hipertensión arterial está formada por una sistólica mayor o igual a 140 o su presión arterial diastólica mayor o igual a 90, buscando una meta menor justamente a 140-90. En cambio, si el paciente tiene más de 80 años, según edad cronológica, pero funcionalmente, cognitivamente es robusto, también debería tratarlo si la tensión arterial sistólica es mayor a 160, ¿no? De acuerdo al Hivet, y tener una meta de TA sistólica de 140-150. Ahora, en relación al adulto mayor frágil, lo que prima es la VGI, la valoración geriátrica integral. No hay un valor a partir del cual uno tiene que tratar o dejar de hacerlo, sino que lo que será más importante, lo que primará, será la valoración funcional y en base a eso el seguimiento. Sin embargo, se está de acuerdo en no tratar si el adulto mayor es frágil y su TA sistólica es menor a 160. Recién mencionábamos a los adultos mayores robustos, como estos casos, ¿no? Bien, y este estudio publicado en el año 2015 es un trabajo longitudinal multicéntrico realizado en 1.127 adultos mayores frágiles de 80 o más años, con una media de 87.5 años, que vivían en residencias de adultos mayores en Francia e Italia con un seguimiento de 2 años. Mostró un aumento significativo de la mortalidad con una presión arterial sistólica inferior a 130 que tomaban 2 o más fármacos. Una limitación de este estudio fue el diseño observacional que impide, lamentablemente, la elaboración de conclusiones definitivas, y otra limitación también fue que los investigadores no pudieron realizar ajustes según la gravedad de las condiciones comórbidas. De los datos de este estudio se concluye que, a pesar de las limitaciones metodológicas, los adultos mayores frágiles de 80 años o más que están siendo tratados con 2 o más fármacos antihipertensivos, la presión arterial no debería ser menor de 130 milímetros de mercurio. Y si hablamos de deterioro cognitivo y hipertensión, cada año de tratamiento disminuye el riesgo de demencia en un 5%. Para que el tratamiento de la hipertensión tenga impacto en la prevención del deterioro cognitivo, el tratamiento no debería ser menor a 5 años. Por ende, la hipertensión arterial controlada disminuye significativamente el riesgo de demencia.
Tal es así que vimos el año pasado, en el 2020, el Lancet, una de las revistas científicas con mayor prestigio en el mundo, lanzó una serie de recomendaciones para retrasar o prevenir hasta el 40% de los casos de demencia. La clave está en modificar 12 factores de riesgo a lo largo de la vida y en primer lugar está la hipertensión arterial. Entonces, si hablamos de deterioro cognitivo e hipertensión, esta revista Neurology del 2009 se vio que el uso hipertensivo se asoció con una reducción del 8% del riesgo de demencia por año de utilización para personas de 75 años o más. Y si hablamos de tratamiento farmacológico, bueno, algunos conceptos muy sencillos y muy lógicos, como tratar de indicar formulaciones que tengan al menos un 50% de eficacia máxima al final de las 24 horas para asegurarnos la mayor cantidad de horas de tratamiento, lo que aumenta la adherencia al tratamiento. Sabemos que lo logramos mejor con dosis únicas, con menor cantidad de comprimidos, que también se traduce en un menor costo. Evitamos así la polifarmacia, intentar asociaciones fijas, mantener una TA lo más constante posible con una disminución de la variabilidad y la protección también ante el riesgo aumentado de eventos relacionados a la reacción del despertar, el surge matinal de la TA, que es decir, el fenómeno de fin de dosis que vemos a veces en las primeras horas de la mañana. Algunas consideraciones especiales sobre el tratamiento farmacológico: considerar siempre las comorbilidades con un inicio lento y progresivo, dosis bajas, aproximadamente el 50% de la dosis del adulto joven, con ajustes cada 4 o 6 semanas, monitoreando la sobreedificación por la disminución del clearance renal, los efectos adversos, así como las hipovolemias, quizás inducidas por diuréticos, y también la probable alteración del ionograma, monitoreando también fenómenos hipotensivos. Sabemos que el éxito terapéutico de la presión arterial es complejo y depende de un sinfín de variables, entre otras, una que está bastante comprometida en contexto del aislamiento social y preventivo es la interacción médico-paciente, ya que muchos de nuestros pacientes no pueden acercarse a consultorio, nosotros intentando hacer telemedicina con las dificultades que esto también puede traer, y la espada de Damocles también de hacer una mala medicina. Y aquí vemos lo que sucede en la vida diaria con la presión arterial, los cambios promedios de la misma asociados a actividades comunes. Dos palabras en relación a esto, es decir, si uno está relajado, mi presión arterial es la habitual, no hay ninguna variación. Cuando duermo, por ejemplo, la presión arterial baja y así lo vemos en este gráfico. Algo importante para mencionar aquí es que no cometamos el error de decirle al paciente, tómese la presión arterial y en base a eso medíquese o no, porque sabemos que ese paciente puede haberse levantado normotenso, se enfrenta a un accidente, a una situación estresante o una reunión, por ejemplo, acá que puede aumentar 20 milímetros de mercurio la presión arterial, ¿no? Esto es una realidad frecuente, haciendo un poco de mea culpa, ¿sí? Así que bien, eso. Teniendo en cuenta, ¿no?, esta variabilidad de presión arterial, es un momento más oportuno para prescribir la toma domiciliaria de presión arterial, que es un marcador pronóstico de lesión de órgano blanco, mucho mejor que la TA evaluada en consultorio. Es, por supuesto, fundamental asesorar a nuestros pacientes para que adquieran un tensiómetro validado. Es importante prescribir las prácticas de este monitoreo domiciliario de la presión y también educar para evitar la presuromanía. El tratamiento no farmacológico es siempre fundamental. Es importante orientar y reorientar hacia hábitos saludables en relación a la alimentación y consejos sobre la actividad física. Dependiendo del caso, el tipo del paciente, le podemos pasar recetas impresas, enlaces sobre esto, sobre actividad física y demás. Respecto a lo nuevo que surge de las guías, bueno, hay algunos conceptos que hemos mencionado ya y otros no por cuestiones de tiempo. Estos son poner el foco en el desconocimiento de la hipertensión arterial y estrategias para mejorar el grado de detección, revalorizar la presión arterial fuera del consultorio y las automediciones como herramientas de detección, la importancia de la hipertensión arterial oculta, la estratificación del riesgo y estudios adicionales, ¿no? Se agregan los test cognitivos para estratificar bien a nuestros adultos mayores.
El objetivo o meta de la presión arterial depende entonces de las comorbilidades y el estatus funcional. Es importante alentar sobre el uso de monoterapia inicial y los beta bloqueantes se eliminan de la primera línea de tratamiento excepto si tienen una indicación. Tener en cuenta los objetivos de control de presión arterial en esta población comprobados para reducir los eventos cardiovasculares, usar la técnica de medición de T adecuada para aplicar los objetivos correctamente, alentar la prudencia en intervenciones farmacológicas y no farmacológicas y ajustar el tratamiento y los objetivos del mismo en la medida de que el adulto mayor se vuelve más frágil, presenta deterioro cognitivo, es institucionalizado o tiene una esperanza de vida limitada. Asimismo, tener en cuenta que muchos frágiles aún se beneficiarían de un tratamiento antihipertensivo apropiado, ya sea farmacológico. Y ya lo decía Hipócrates, que la evidencia confirma que la esencia de la actuación médica radica justamente en la individualización. Bueno, finalizando ya, desde Bariloche les agradecemos por esta invitación a nuestros queridos colegas de Santa Cruz de la Sierra. Esperamos que esta charla te haya sido de utilidad. Si es así, te invitamos a que la compartas y que te suscribas al canal de YouTube, así como que pases por mi página web, donde hay un blog y hay material descargable que puede llegar a ser también de utilidad. Recordá que estamos en vivo el primer miércoles de cada mes desde el Espacio de Alma, donde podemos generar un intercambio rico con diferentes profesionales de la salud.